En esta oportunidad vamos a trabajar con álgebra de proposiciones, ¿ya? Y esto nos va a ayudar a, muy aparte de conocer las propiedades, a poder simplificar las fórmulas proposicionales. Entonces, vamos describiendo las leyes, ¿no? En álgebra de proposiciones. La primera, leyes de idempotencia. Entonces, tienes acá una proposición, ya, P y P. Esto es equivalente a P, ¿ya? Eso es lo que puede observarse, ya, eso es equivalente a P. Esto sucede en el I, ¿ya? Esto también puede suceder en el O. En el caso del O corresponde a esto, ¿no? P o P es equivalente a P. Entonces, uno puede tener P o P o P o P y todo eso sería equivalente a P. Vayamos a ver las leyes conmutativas. En las leyes conmutativas tenemos acá P y Q, ¿ya? Entonces, P y Q es equivalente a Q y P. El orden en el cual tú vayas a trabajar con el operador y no influye en los resultados, son equivalentes. Lo propio sucede con el O. P o Q es lo mismo que Q o P. Ya tenemos también luego se tienen las leyes asociativas. Ya si tenemos proposiciones y estas están asociadas con un mismo conectivo lógico, por ejemplo el y, entonces uno puede ver por dónde comenzar. Podría asociarse los dos primeros, ya, y esto luego con el tercero. Ese puede ser el orden. Sería lo mismo que agarres el primero y luego con el resultado de los dos, ¿no? Y luego asociar estos dos. Puede ser. Entonces, esto no influye, ¿ya? Y esto también sucede lo mismo en el O. O sea, tú podías trabajar con los dos primeros, ¿ya? Y luego el resultado de los dos primeros, trabajar con el segundo. Te sería lo mismo que agarres el primero con el resultado de los dos últimos, ¿ya? Si todos utilizan el mismo conectivo o, entonces se puede hacer eso, se puede asociar. ¿Ya? Bien, pasamos a las siguientes leyes. Se tiene el de la negación, ¿ya? En el caso de la negación tenemos acá un ejemplo, lo que también se conoce en otros textos como involución. La doble negación de P llega a ser equivalente a P. Si tenemos aquí P y la negación de P, entendemos que una variable solamente adopta dos valores, o es verdad o es falso, ¿ya? Entonces, si tenemos la variable P y la estamos operando con su opuesto, entonces eso nos da la idea de que en alguno de estos lados va a aparecer un falso, ya sea acá o acá, y el falso absorbe, como el cero en el producto. Entonces, P y la negación de P, eso es falso, ¿ya? En el O, en el caso del O, ya en algún lugar va a salir verdad, ¿no? Ya sea acá o acá. Izquierda o derecha va a salir verdad. Y el verdad absorbe, ¿no? Absorbe, ¿no? Y entonces esto va a ser verdad, ¿no? P o la negación de P es verdad. Vayamos a las leyes de identidad. Ya, esto es como que tú le operas, pero no afecta, mantiene su esencia, ¿no? Así como el cero en la suma, si tú sumas más cero, mantiene el valor del número, ¿no? Si tú en la multiplicación, el uno, ¿no? Si tú multiplicas cualquier número por uno, sigue siendo ese número. De la misma manera, acá si tienes P y lo trabajas con la constante lógica verdad, va a seguir siendo lo mismo. Es decir, la constante lógica no afecta, sigue siendo P. En el caso del O, trabaja esto con el falso P o falso, ya el falso no le afecta y sigue siendo P, ¿no? Identidad. Las leyes de Morgan nos permite distribuir la negación, ¿no? En el I. En el caso, si tenemos acá la negación, se parece P y Q, entonces véase cómo se distribuye la negación, pero cambia el conectivo I a O. Lo propio ocurre en el O. Cuando tú quieres distribuir la negación en el O, la negación se distribuye, pero esto voltea, cambia el conectivo de O a I. Ujú. Ya, tenemos otro, la de la implicación, ¿sí? La implicación P implica Q, ya esto puede expresarse como la negación del primero, la negación de P o Q,
¿no? Entonces podemos expresar la implicación también en términos de O, ¿no? Como la negación de P o Q. Las leyes distributivas, esta es la distribución del O respecto del I. Esto es similar en aritmética cuando nosotros estamos trabajando ya, por ejemplo, a ver, la distribución del producto respecto a la suma. Por ejemplo, X, ya, aquí tengo X, aquí es A más B, ¿no? Y se entiende esto ya, que eso llega a ser XA, ya, más XB, ¿no? Es lo que sucede, ¿ya? Entonces acá vemos la distribución del producto respecto del más. Lo mismo está sucediendo, lo mismo sucede, solo que estamos trabajando ahora con el O respecto del I. Por ejemplo, ya ahora vamos a ver cómo está trabajando esta parte, esta sección, ¿ya? Dice entonces acá, véase cómo lo distribuimos. P, O, Q, aquí está. I, ¿no? Aquí está I, P, O, R, aquí está. Entonces, esto es la distribución del O respecto del I. También puede verse la distribución del I respecto del O, ¿no? Entonces, el primero sería P, O, Q, que sería, perdón, P y Q, ¿ya? O, está acá, P, I, R. Es esta, ¿no? Distribución. Pasamos, ya tenemos las leyes de absorción. Esto nos ayuda bastante ya para poder simplificar una variable. Ya, por ejemplo, tenemos aquí, tiene una estructura similar al de la distribución, pero veas acá, P, I, P o Q. La cuestión es que sean los conectivos distintos, ¿no? Dos variables idénticas, una distinta. Entonces, la mayoría gana y esto es igual a P. Un caso similar es del O respecto del I, ¿no? Igual, la misma estructura, ¿no? Hay dos variables idénticas, una distinta, los conectivos son distintos, ¿no? En este caso, O respecto del I, y entonces todo esto la mayoría gana, P, absorben a Q, y el resultado es P. Acá verse cómo el falso absorbe a P, trabaja como el cero en la multiplicación, P y falso, eso es falso. En el O, el que absorbe es verdad. Verdad o P, eso es verdad. Definición de la doble implicación. El P si solo sí y Q, ya, eso puede desglosarse en dos caminos, ¿no? Primero que vaya de izquierda a derecha, lo que sería el P, entonces Q, y que vaya de derecha a izquierda, que sería Q implica P. Ya, también podríamos ahora hacer uso de estas propiedades para poder simplificar esta expresión a la mínima. Ya, entonces tenemos acá, a ver, lo que podemos hacer acá, P y la negación de Q, acá tenemos P y Q. Esto podría ser como factorización, ¿no? Pero no lo habíamos visto, ¿no? Eso de la factorización, pero puede verse como eso, como el proceso opuesto a la distribución, a la propiedad distributiva. Por ejemplo, esto. Nótese que acá ya es como si estuviésemos factorizando. Acá tenemos dos componentes, ¿ya? Y nótese, pareciera como si estuviese factorizándose P, ¿ya? P y sacamos el conectivo O, Q y R, ¿no? Es decir, lo que se quiere aclarar es lo siguiente. En este caso podemos hablar, si vamos en este sentido, se está hablando de lo que es de distribución, ¿no? Es distributiva, ¿no? Ya es distributiva, ¿ya? Pero si vamos en el otro sentido, ya, si vamos en este sentido, de derecha a izquierda, entonces no estaría bien dicho, pero el efecto es como de factorización, ¿no? Factorización. ¿Sí? Ok, entonces eso, ¿ya? Eso es lo que se deseaba aclarar. Bien, entonces con eso podríamos acá analizar con esa idea. ¿Ya? Y aquí entonces podría ser como que podemos factorizar P, porque aquí es I, ¿no? Sí, es igual, ¿no? P es el común, acá podemos factorizar P. Entonces esto sería P
PI, ya, aquí vendría paréntesis, ya, paréntesis, negado de Q, o directamente aquí, o Q. Esto es lo que me queda. Entonces, no P y la negación de Q o Q. Ya, negación de Q o Q, ya. Todo esto implica negación de P y la negación de Q, ya. Bien. Perdón. Nuevamente se me ha perdido esto. Era P, I. Ya, y la negación de Q así, ¿no? Ya. Ahora aquí. Esto es negación de Q o Q. Eso recuerda en un momento, en uno de los dos, como está tomando con su contra, ya, con su opuesto, en algún lugar va a ser esto un verdad y eso absorbe, ¿no? Eso debe de recordarse, lo habíamos visto esa propiedad cuando va trabajando con su opuesto, ya, sí, cuando opera con su opuesto, ¿no ve? Es que llamamos la parte de negación, ¿no? Ya, entonces P o negado de P me va a dar verdad. Y es lo que podemos hacer acá, negado de Q o Q, esto sale verdad. Ya. Sí. Ya, esto entonces quedaría así, ¿ya? Luego, esto es, se queda, ¿no? Podría trabajarse y esto es igual a P y la negación de B, esto es identidad, ¿no? Identidad, aquí, P y B, P. Ya, entonces esto va a ser igual a P directamente, ¿no? P, ya, esto sería P. Ya, por este lado podríamos desarrollar por la condicional, desglosando la condición de definición de la implicación de que P entonces Q es lo mismo que negación de P o Q. Ya, entonces acá esto sería como la negación, ya, aquí la negación de P o, ¿no? La negación de P o Q. Ya, así quedaría esto, ¿no? Negación de P o Q. Y aquí lo que tenemos es absorción, ¿no? Si uno lo ve, son iguales, ¿no? Negado de P, ya O, ¿no? Una variable distinta, esto es O y esto es I, cumple todas las condiciones para aplicar absorción y la mayoría gana, se queda P. Entonces de esto, luego el resultado final de esto es negación de P. Este es el resultado. De esa manera, entonces, a través de las leyes lógicas es posible simplificar una fórmula proposicional a la mínima expresión.